tiempo de reflexión en la voz de tu pastor. Dios les bendiga, iglesia. Un abrazo para todos. Espero que hoy haya sido un día de victoria. Hoy, primer día de oración. Agradecidos con Dios por todos los hermanos que se activaron y estuvieron conectados allí intercediendo los unos por los otros. Quiero en esta oportunidad que me acompañe a el segundo libro de Reyes, capítulo 20. Voy a animarte a que tome su Biblia, a que aparte este espacio de tiempo y se una con nosotros de verdad, y lea la Escritura juntamente con nosotros en esta noche. Dice el capítulo 20, versículo 1, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. En esta noche vamos a hablar acerca de la oración que trae sanidad. Y tomamos como referencia el ejemplo de este hombre importantísimo, un príncipe, el rey del pueblo de Dios, nada más y nada menos. Dice el versículo 2, entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Hasta aquí, ¿qué crees tú que trajo sanidad a este gran hombre? Dice el versículo 4, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano, y al tercer día subirás a la casa de Jehová. ¿Qué movió a Dios para que trajera sanidad sobre este hombre? Dice la palabra: y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Dios en Ezequías? Versículo 7. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga, y ¿qué ocurrió? Ocurrió sanidad. Bueno, en esta noche vamos a hablar de la oración que trae sanidad. Y tomamos como referencia este ejemplo en la vida de este gran hombre que estaba delante de Dios. Dice la palabra en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, versículo 14, un texto bastante conocido por todos, pero quiero que lo tomemos también en esta noche como referencia. Dice la palabra: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios pide para que haya respuesta, en este caso, a la oración o súplica cuando estamos afligidos, cuando estamos enfermos? Bueno, hay dos cosas que quiero resaltar. Y una de esas cosas tiene que ver justamente con la actitud que debemos tomar al momento de orar. No solamente se trata de orar, no solamente se trata de pedir. De alguna forma, Dios
considera que es muy importante también la actitud que tomemos al momento de orar. Y dice la palabra que si invocamos el nombre del Señor, que si oramos, que si buscamos el rostro del Señor, tiene que ir acompañado, dice la palabra, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces aparece la expresión entonces. Parece ser que si no hay una actitud correcta, entonces Dios no traerá respuesta. Y por eso aparece aquí, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Una de las primeras cosas que hacía el Señor cuando estaba en la tierra, antes de hacer los milagros, lo primero que le decía a cada persona, tus pecados te son perdonados. Sana, levántate, anda. Bueno, Dios le está hablando al pueblo y le está diciendo que para que haya respuesta de parte de Dios, en este caso para que haya sanidad, cada persona debería de tomar una actitud correcta. Y es aquí donde quiero hacer resaltar justamente el ejemplo de este hombre Ezequías. Dice la palabra que leímos ya con relación, aquí quiero hacer una pregunta. ¿Qué trajo entonces la sanidad a este hombre? Y él menciona 3 cosas que ojalá todos nosotros pudiéramos mencionar al momento de orar. Dice, he andado en integridad, he andado en verdad, y habló del corazón íntegro. Y dice algo tan importante, y que he hecho las cosas que te agradan. Oye, tremenda la demanda, tremenda la condición de este hombre, bastante alta, ¿verdad? Ahora bien, dice que Dios vio las lágrimas, y escuchó la oración. La pregunta es, ¿qué hizo que ocurriera la sanidad? ¿Fueron las lágrimas? ¿Fue la oración? ¿O la condición de Ezequías? ¿Qué dice usted con relación a eso? ¿Qué provocó que hubiera sanidad en él? Y aquí hay algo que el texto dice, en el verso 7, hablando justamente del elemento que Dios usa, ¿no? Y podríamos agregar entonces, fue el tratamiento que trajo la sanidad. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Ezequías? ¿En Dios o en la condición en que él vivía? ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Y qué lo movió a hacer este acto de misericordia a este hombre? Mis hermanos, yo puedo ver con toda claridad que quizás si es tan importante la condición, la integridad de corazón y que todas las cosas, según Ezequías, las hacía agradables delante de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice, ordena tu casa porque te vas a morir? Y aquí vale la pena hacer resaltar que quizás la confianza de Ezequías no estaba totalmente puesta en Dios, sino en la condición o en la integridad de su corazón. Y es aquí donde hay un elemento importante al momento de orar. La actitud con la que oramos, según lo que hemos visto, es muy importante y puede traer respuesta de parte de Dios. ¿Qué estaba viendo Dios?
lo que describió Ezequías en su condición humana? ¿O qué fue lo que vio? El texto dice que Jesús vio las lágrimas. A pesar de que su confianza no estaba totalmente puesta en Dios, sino en su condición, al ver la actitud que él tomó, al ver las lágrimas sinceras de corazón, Dios vio eso. Dios vio las lágrimas y escuchó la oración. Mis queridos hermanos, Dios fue movido en su amor, porque dice la palabra en el versículo 6, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. No solamente te voy a sanar, sino que te voy a dar 15 años más de vida. Qué bonito. Cada vez que nosotros enfermamos, no queremos morir. Queremos ser sanos. No queremos enfermarnos. Pero si algún día ocurre, tenemos que tener en cuenta que la actitud con que lo hagamos debe ser una actitud correcta. La palabra dice que Dios atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. No podemos darle órdenes a Dios, de ninguna manera. No hay una condición humana que obligue a Dios a que traiga sanidad. La única condición que mueve a Dios es la humildad con que nosotros lo hagamos. Y viene a mi mente la experiencia de la mujer cananea. Dice en el capítulo 15, versículo 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La actitud que ella toma es una actitud donde dice que se postró ante él, le suplicó, le rogó, y aún ante la negativa de Jesús, ella dice, pero aún los perrillos comen, se alimentan, se sustentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella se coloca en la condición ni siquiera de una persona, sino en la condición o al nivel de un perro. Y Dios vio eso. Dios miró la actitud con que ella clamó, con la actitud con que se acercó y trajo respuesta. Y la respuesta es, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no solamente quiso resaltar la fe, sino también la actitud con que esta mujer se acercó. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando necesitamos el accionar de Dios? ¿Será que tomamos la misma actitud de estos personajes? Bueno, es importante hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos. Oye, tremenda la demanda, tremenda la condición de este hombre, bastante alta, ¿verdad? Ahora bien, dice que Dios vio las lágrimas, y escuchó la oración. La pregunta es,
¿Qué hizo que ocurriera la sanidad? ¿Fueron las lágrimas? ¿Fue la oración? ¿O la condición de Ezequías? ¿Qué dice usted con relación a eso? ¿Qué provocó que hubiera sanidad en él? Y aquí hay algo que el texto dice en el verso 7, hablando justamente del elemento que Dios usa, ¿no? Y podríamos agregar entonces, ¿fue el tratamiento que trajo la sanidad? Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Dónde estaba puesta la confianza de Ezequías? ¿En Dios o en la condición en que él vivía? ¿Qué fue lo que lo sanó? ¿Qué fue lo que Dios vio? ¿Y qué lo movió a hacer este acto de misericordia a este hombre? Mis hermanos, yo puedo ver con toda claridad que quizás si es tan importante la condición, la integridad de corazón y que todas las cosas, según Ezequías, las hacía agradables delante de Dios, ¿por qué? ¿Por qué Dios le dice, ordena tu casa porque te vas a morir? Y aquí vale la pena hacer resaltar que quizás la confianza de Ezequías no estaba totalmente puesta en Dios, sino en la condición o en la integridad de su corazón. Y es aquí donde hay un elemento importante al momento de orar. La actitud con la que oramos, según lo que hemos visto, es muy importante y puede traer respuesta de parte de Dios. ¿Qué estaba viendo Dios? ¿Lo que describió Ezequías en su condición humana? ¿O qué fue lo que vio? El texto dice que Jesús vio las lágrimas. A pesar de que su confianza no estaba totalmente puesta en Dios, sino en su condición, al ver la actitud que él tomó, al ver las lágrimas sinceras de corazón, Dios vio eso. Dios vio las lágrimas y escuchó la oración. Mis queridos hermanos, Dios fue movido en su amor, porque dice la palabra en el versículo 6, por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. No solamente te voy a sanar, sino que te voy a dar 15 años más de vida. Qué bonito. Cada vez que nosotros enfermamos, no queremos morir. Queremos ser sanos. No queremos enfermarnos. Pero si algún día ocurre, tenemos que tener en cuenta que la actitud con que lo hagamos debe ser una actitud correcta. La palabra dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. No podemos darle órdenes a Dios, de ninguna manera. No hay una condición humana que obligue a Dios a que traiga sanidad. La única condición que mueve a Dios es la humildad con que nosotros lo hagamos. Y viene a mi mente la experiencia de la mujer cananea. Dice en el capítulo 15, versículo 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La actitud que ella toma es una actitud donde dice que se postró ante él, le suplicó,
le rogó. Y aún ante la negativa de Jesús, ella dice, pero aún los perrillos comen, se alimentan, se sustentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella se coloca en la condición ni siquiera de una persona, sino en la condición o al nivel de un perro. Y Dios vio eso. Dios miró la actitud con que ella clamó, con la actitud con que se acercó y trajo respuesta. Y la respuesta es, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no solamente quiso resaltar la fe, sino también la actitud con que esta mujer se acercó. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando necesitamos el accionar de Dios? ¿Será que tomamos la misma actitud de estos personajes? Bueno, es importante hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos. No queremos morir, queremos ser sanos, no queremos enfermarnos, pero si algún día ocurre, tenemos que tener en cuenta que la actitud con que lo hagamos debe ser una actitud correcta. La palabra dice que Dios atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. No podemos darle órdenes a Dios, de ninguna manera. No hay una condición humana que obligue a Dios a que traiga sanidad. La única condición que mueve a Dios es la humildad con que nosotros lo hagamos. Y viene a mi mente la experiencia de la mujer cananea. Dice en el capítulo 15, versículo 22, he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. La actitud que ella toma es una actitud donde dice que se postró ante él, le suplicó, le rogó, y aún ante la negativa de Jesús, ella dice, pero aún los perrillos comen, se alimentan, se sustentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella se coloca en la condición ni siquiera de una persona, sino en la condición o al nivel de un perro. Y Dios vio eso. Dios miró la actitud con que ella clamó, con la actitud con que se acercó y trajo respuesta. Y la respuesta es, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no solamente quiso resaltar la fe, sino también la actitud con que esta mujer se acercó. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando necesitamos el accionar de Dios? ¿Será que tomamos la misma actitud de estos personajes? Bueno, es importante
hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos. Le rogó, y aún ante la negativa de Jesús, ella dice, pero aún los perrillos comen, se alimentan, se sustentan de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ella se coloca en la condición ni siquiera de una persona, sino en la condición o al nivel de un perro. Y Dios vio eso. Dios miró la actitud con que ella clamó, con la actitud con que se acercó y trajo respuesta. Y la respuesta es, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesús no solamente quiso resaltar la fe, sino también la actitud con que esta mujer se acercó. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando necesitamos el accionar de Dios? ¿Será que tomamos la misma actitud de estos personajes? Bueno, es importante hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos. No solamente quiso resaltar la fe, sino también la actitud con que esta mujer se acercó. Mis queridos hermanos, ¿cuál es la actitud que tomamos cuando necesitamos el accionar de Dios? ¿Será que tomamos la misma actitud de estos personajes? Bueno, es importante hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos. Hacerlo. Si tú quieres que haya respuesta de parte de Dios, entonces tomemos la actitud correcta delante de Él. Reitero, no solamente orar, no es solamente suplicar, sino que hay elementos que según la palabra, para Dios también son muy importantes. Que Dios nos bendiga a todos.